tardes, soy Fernando Mendoza, bienvenidos a Benasque Conciencia. Nos encontramos en el Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual con un grupo de personas interesadas en la divulgación de la ciencia. Para resolver nuestras dudas y aprovechando su asistencia a un congreso de simulación cuántica, nos hemos reunido con el profesor Enrique Solano, bienvenido profesor, de la Universidad del País Vasco, y con el profesor Chris Wilson, del Instituto de Computación Cuántica de Waterloo, en Canadá. Bienvenidos. Empecemos por el principio. ¿Cómo se podría definir la física cuántica en claves accesibles a nivel de cualquier ciudadano? En principio, los conceptos fundamentales de la física cuántica comenzaron a hacerse evidentes para nosotros los seres humanos hacia finales del siglo XIX, cuando pensábamos que ya estaba todo terminado y que se podía entender todo en el universo, con las leyes del electromagnetismo, con las leyes de la mecánica, y aparecieron algunas observaciones y experimentos que nos obligaron a reconsiderar algunas propiedades. Esencialmente experimentos que tenían que ver con la comprensión del mundo microscópico, del mundo atómico, molecular atómico, ¿no? De lo pequeño. Y a pesar de que se insistió mucho queriendo explicar esos fenómenos del mundo microscópico con las leyes de la física cotidiana, pues se fracasó. Y gente brillante como Max Planck, como Einstein, como Heisenberg, Schrödinger, comenzaron a conjeturar en cómo se podrían explicar estos experimentos, estas observaciones, y no quedó más remedio que empezar a añadir elementos a la teoría y a los conceptos que simplemente rompían con toda nuestra intuición cotidiana, al punto que mientras que un coche puede tener, a pesar de la nieve, movimiento, posición y velocidad, pues las partículas microscópicas no podían tener al mismo tiempo estos conceptos de posición y velocidad, y al mismo tiempo se podían encontrar en diversos lugares. O sea, no había otra manera para explicar las observaciones que aceptar que esa posibilidad de coexistencia tenía que ser permitida. Y por más que las mentes más brillantes al principio del siglo XX se resistieron para poder digerir esas teorías, y en particular Einstein murió en el año 1955 convencido de que todo eso estaba mal, pues al día de hoy solamente hemos corroborado y estamos frente a la teoría cuántica, considerada la teoría más exacta que ha producido la mente humana para explicar el universo. The question was just related to the origins of quantum mechanics. ¿Cuáles son los límites de aplicación de la física cuántica? ¿Dónde termina el mundo de lo pequeño y empieza el mundo de lo grande? ¿Son diferentes las teorías físicas para cada uno de estos mundos? I will start translating all the questions because in principle they have not prepared separated questions. And whenever you want, you participate. Essentially now is, I mentioned the microscopic world in comparison with the everyday life, and the question is where is the limit? What can we call microscopic or macroscopic, which is a fundamental question. La respuesta es no sabemos. De hecho, una de las razones fundamentales por las cuales seguimos haciendo investigación y trabajamos en estos congresos es porque nadie ha podido definir esa frontera entre el mundo microscópico descrito por la física cuántica y el mundo macroscópico descrito por las leyes de la mecánica y del electromagnetismo. Sería fácil decir un átomo, cuántico, un coche, clásico, pero ¿dónde está ese punto medio? Es uno de los problemas abiertos más importantes que tenemos que resolver todavía. Creo que la segunda parte de la pregunta. ¿Son diferentes las teorías físicas para cada uno de estos mundos? I think well, just to say one interesting thing is that exactly, well, in what we're doing here, quantum simulation and quantum computing, it's an interesting thing that in some sense what we're having from the technical side or the technological side, what we need to do is we're kind of trying to push this boundary between microscopic and macroscopic up. Lo que dice Chris es muy profundo, ¿no? Lo que dice es que lo que estamos haciendo en eventos como estos, con computación cuántica, simulación cuántica, es justamente sabiendo que al parecer la física cuántica le pertenece al mundo microscópico, estamos queriendo ensanchar sus fronteras para que siga funcionando cuando tenemos objetos medianos. De hecho, la construcción del ordenador cuántico o del simulador cuántico pasan por lograr que sistemas cada vez más grandes sigan comportándose como los mundos, como los átomos en el mundo microscópico.
La mecánica cuántica nos plantea un mundo de probabilidades, no de certezas. Y sin embargo se afirma que es la rama de la ciencia que mejor ha podido ser verificada. ¿Cómo se explica eso? It's an interesting question I always got in interviews. So if it is meant to be a probabilistic theory, how can it be that we can still claim that it's the most achieved theory? De hecho, la respuesta, le comentaba a Chris que es una pregunta que viene con frecuencia. Hace unos años yo escribí un artículo para a doble página en el Heraldo de Aragón sobre teletransporte cuántico. Y la periodista, que había leído mucho, ¿no?, de divulgación científica, me cuestionó seriamente que yo haya escrito en el artículo que era la teoría más exacta. Me decía, ¿cómo es posible? Eso es mentira. Yo he leído en todos los lugares. Es una teoría probabilística. Existe incertidumbre. Entonces, es difícil, claro, conciliar. Y ahí la respuesta pedagógica, que es lo que toca, pues es bastante rotunda. Lo que llamamos exactitud o inexactitud, certeza o incerteza, no necesariamente corresponde con nuestros prejuicios de cómo nosotros extraemos la información de la naturaleza. El objetivo de nosotros los científicos es describir lo que observamos y lo que la naturaleza nos permite observar. Si esa teoría fundamental resulta ser probabilística, entonces diremos, la teoría es exacta en la medida en que la probabilidad es exacta, ¿no? Claro, uno diría, no, yo no quiero probabilidad. A la naturaleza no le importa lo que nosotros queremos. La naturaleza nos provee la información y nosotros nos acercamos a ella con un espíritu crítico. Pero no podemos imponerles certidumbres o incertidumbres, probabilidades o no. Eso es tal como yo veo la ciencia. Hay colegas como Einstein pues no creían. Decían que no, que un día será cierta, ¿no?, la predicción. Y hasta el día de hoy parece que se ha equivocado. Well, I think it sounds like maybe you said anything I would say, so I wouldn't say fine. Superposición y entrelazamiento de sistemas cuánticos. Estar en dos sitios o situaciones a la vez. ¿En qué consiste y cómo se explica? Question about linear superposition and to be in two places at the same time. Pregunta, el orden es acertado porque me apoyo en lo que acabo de decir en tu pregunta, ¿no? Primero, tenemos una mente inteligente y sentidos, y observamos. Cuando quisimos imponerle al mundo microscópico la imposibilidad de que un cuerpo esté en dos lugares al mismo tiempo, la naturaleza nos dijo, lo siento, así no funciona. O aceptas que el formalismo matemático para describir el mundo microscópico te permita que un átomo esté no solo en dos, sino en millones de lugares al mismo tiempo, o no tenemos, nuestra inteligencia no nos permite comprender y describir y predecir. Entonces, mi primera respuesta a tu pregunta, yo sé que no es la que nos gustaría oír como respuesta. La primera respuesta es que no tenemos que explicar por qué decimos que un átomo está en muchos lugares al mismo tiempo. Lo que nosotros tenemos que hacer es observar a la naturaleza y describirla. Y lamentablemente o afortunadamente esa descripción pasa por aceptar esa posibilidad. Tu pregunta empieza a complicarme la vida cuando me dices ¿y por qué los objetos, las moléculas, los granos de arena, pues no están por ahí en 100 lugares al mismo tiempo, ¿no? Y tiene que ver con la pregunta de justamente de dónde acaba el mundo microscópico y dónde comienza el mundo macroscópico. No lo sabemos. Seguimos jugando, como científicos, nosotros somos teóricos, él es físico experimental, seguimos jugando, como dice Chris, a hacerlo más grande. ¿Para qué? Pues para chocarnos, para impresionarnos, para un día llegar a esta famosa paradoja del gato de Schrödinger, donde tal vez se pueda hablar de un animal vivo y muerto al mismo tiempo. Pero antes de llegar a eso, lo que estamos haciendo es el ordenador cuántico, donde lograremos hacer tal vez que un objeto tenga dos propiedades aparentemente contradictorias casi frente a nuestros ojos. Pero por ahora todavía eso es una conjetura, ¿no? En física cuántica se habla de teletransportación de partículas, de átomos, incluso en algún sitio he leído que se contempla la posibilidad de experimentar con teletransportar incluso virus. No sé si eso es posible, es una realidad. Is it possible? I want to translate The teleport virus. I think my opinion is that quantum teleportation is one of the worst names. Creen que el nombre de teleportación cuántica ya es malo. Confunde.
Well, I think people look at things, I mean, in quantum teleportation, it's not like Star Trek, you know, so we don't move... No es como en la película Star Yeah. Trek, ¿no? We don't move mass from here to here. What is teleported is quantum information. So it's kind of much more abstract. Es un comentario muy bonito. Dice que hay que tener cuidado, ¿no? A pesar de que los nombres vienen de la ciencia ficción, en la película Star Trek, que es la que introduce esto en el gran público, se transporta objetos masivos, seres humanos, mientras que en la teleportación cuántica que nosotros estudiamos y que se hacen en los laboratorios, jamás se transporta masa, se transporta la información contenida. Y eso es, por más que decepcione, porque algunas personas se decepcionan, bueno, entonces no va, o sea que no es que un objeto desaparece, no, lo minimizan, ¿no? Pero en realidad es mucho más profundo de lo que uno se imagina, porque lo que nos está diciendo esto es algo que ya sabíamos, de que toda la materia inerte y la materia viva, la materia inteligente o no, está compuesta de las mismas partículas, que son átomos, protones, neutrones y electrones, todo. Tanto la piedra como el cerebro humano están hechos de lo mismo. Entonces lo que nos dice la teleportación cuántica es, ¿para qué quieres llevarte la masa? Si lo único que nos diferencia es la estructura y la información contenida en la misma masa. Entonces lo único que hace la teleportación cuántica, como dice Chris, es extraer la información sin retirar la masa y pasarla, esa información, a una masa similar a la distancia. Y se recompone el objeto cuántico. ¿Y mediante qué medio se transporta la información? Mediante, the question is, by which means we transport this information. Y la respuesta ahí lamentablemente es técnica y es o mediante correlaciones cuánticas o mediante este concepto que se suele llamar de forma divulgativa un canal de comunicación cuántica y más técnicamente entrelazamiento cuántico. Este concepto de entrelazamiento cuántico es lo que en lenguaje coloquial le llamamos el canal de comunicación cuántica, que permite que de pronto información que estaba aquí pues aparezca de forma remota y se recomponga esa información. Eso sí tiene algo de mágico. Eso sí tiene, eso sí me cuesta. sin ecuaciones y así en poco tiempo, eso sí me duele porque sé que no lo estoy diciendo de forma suficientemente transparente. Eso requiere ya un poquito más de técnico. La física cuántica es relativamente nueva dentro de que llevamos casi un siglo ya con ella jugando y haciendo experimentos. Y a raíz de sus incertidumbres filosóficas, pues han surgido muchos movimientos que intentan aprovecharse de ese vacío filosófico para fundamentar principalmente algunas pseudociencias y algunas elucubraciones que están un poco fuera de lo que es, bueno, muy fuera del ámbito científico, ¿no? ¿Qué opináis de ese tema? It means that even though quantum mechanics exists already since more than 1 century, people have profited from these metaphysical discussions and philosophical discussions to boost some pseudoscience, right, esotericism and this kind of things, so what we think about it. If you want to say something. Yeah. I think it's, let's say it's nice if scientific ideas can inspire people to, other thoughts. Piensa que es bueno siempre que la ciencia inspire especulaciones o ideas. Yeah, but yeah, I think you do see that people in some sense, abuse or they find certain ideas and they take them and they try to turn them into something else, which, I mean, it can also be problematic. And I think it's not just in quantum mechanics that these things happen. Claro, que cree que no es solamente en la física cuántica que eso sucede, sino que la gente busca siempre ideas que desafían la mente para especular. Yeah, but at the same time, it is, I think it's very true that quantum mechanics challenges kind of, it presents challenges to our conception of the universe and these questions, like one of the earlier questions about probability, it challenges kind of our thoughts about what can be known and what is known and things like that. Eso es importante, ¿no? La física cuántica, con esto de las probabilidades, pues nos cuestiona
y nos incomoda porque nos sugiere que hay cosas que podríamos preguntar, pero que no podemos responder. Es como que la naturaleza nos dijera, no solamente me hago la difícil, sino que encima te digo cosas que puedes preguntar y cosas que no, ¿no? Eso es allí donde duele más estos conceptos filosóficos sobre el acceso al conocimiento de la naturaleza. Y ahora yo puedo agregar mi opinión con respecto a eso. Pues es verdad, y de hecho no solamente es el público en general el que abusa, o algunas personas que abusan y crean metaciencia o pseudociencias. Yo sí estoy a favor, como dice Chris, en que la inspiración hacia las artes, hacia el mundo del cine, de la literatura y la especulación de los niños, de los jóvenes, es valiosa. Yo sí creo en que ese espíritu de aspirar a conocer cosas complejas o difíciles de entender es una motivación humana muy sana. Pero el abuso no solamente se da en la gente de la calle, sino inclusive en el mundo científico. Es decir, hay áreas científicas que algunos de nosotros llamaríamos inclusive pseudocientíficas, porque hay gente que por abusar un poco de esa complejidad, pues plantea preguntas fuera del contexto científico. Y, por ejemplo, la especulación típica de que estas propiedades de los místicos o de los santos, de la bilocación, que un santo puede estar en dos lugares al mismo tiempo, o que existe la telepatía o la telequinesis que permite, Antonio, pues yo estoy moviendo ahora el vaso con mi mente, ¿entiendes? Ese tipo de cosas, no estoy diciendo que no existan, no estoy diciendo que no sean físicas, pero de pronto llegan ideas que suenan un poquito locas y de pronto yo explico todo. Mira, la verdad es que, mira, me crucé con tal... No, ya todo se explica, ahora toda la magia, entendemos todo es posible. Esa mentalidad de que ahora todo se explique, todo es posible, no es el espíritu científico y llega inclusive hasta nuestro mundo académico. Cuando recibimos estudiantes que se interesan en la física cuántica, muchos llegan así, impulsados por eso, ¿no? ¿Qué te interesa de lo que hacemos? La mente, ver si el esoterismo, si los fantasmas existen, o sea, tienen esa curiosidad y, bueno, muy rápidamente los acomodamos, ¿no? Y les damos a entender que eso es un punto importante para los jóvenes, ¿no? Las preguntas profundas y los cuestionamientos de las teorías profundas son una obligación en la mente de los jóvenes y en las mentes científicas, pero tienen que pasar por un conocimiento previo. Primero hay que comprender lo que es para poder luego especular con lo que no es. ¿Qué relación se entrevé entre la física cuántica con la materia oscura y la energía oscura? Relation between quantum physics and dark matter, that's for you. Dark energy. I would say that, I mean, maybe the type of quantum physics that we do isn't so strongly connected. No hay mucha conexión entre lo que hacemos. No existe, o sea, evidentemente hay factores que tienen que ver con la física cuántica, pero no es una relación directa. Y tanto la materia oscura como muchas cosas del mundo de la cosmología, pues con el respeto y frente a las cámaras, diré que podría ser que para algunos de nosotros estén al límite de la ciencia y de la pseudociencia, ¿no? Yo defiendo esas áreas, ¿no? La astrofísica, la cosmología, pero hay colegas que tal vez no sean tan amables con esas ciencias. Y la razón es bastante clara. No podemos experimentar fácilmente con esas teorías, ¿no? Es decir, si yo le digo a Antonio me dice, Enrique, ¿qué había antes del Big Bang? Yo le digo, 3 elefantes. Y él me dice, pues no me lo creo. Y me dice, demuéstrame. Pues no lo puedo demostrar. Y yo le digo, no, ahora demuéstrame tú que es falso. O sea, si entramos en ese juego, pues entonces yo genero áreas de investigación y con la cosmología y estas áreas a veces es muy complejo porque yo hago un modelo para explicar algo que me llega de información. Si yo el modelo lo cambio pero predigo lo mismo, no tengo forma, no puedo ir y modificar las estrellas, son áreas que yo las defiendo, como decía antes, porque me parece la osadía de la mente humana es infinita, ¿no? O sea, imagínense, hace una semana en mi grupo de investigación en Bilbao recibimos a un grupo de estudiantes de colegio, ¿no? Y me
preguntaban eso. ¿Qué hubo antes del Big Bang? Y yo le decía al chico, ni siquiera sabemos lo que hubo después. Ni siquiera estamos convencidos de lo que sucedió. Ni siquiera podemos demostrar bien lo que sucedió en el planeta Marte la semana pasada. Y ya estamos hablando del origen del universo hace miles de millones de años. Entonces, la mente humana es osada, yo creo que hay que respetar eso, pero son áreas muy especulativas, ¿no? La materia oscura es una predicción válida y razonable, pero no corresponde a nuestro mundo de la física cuántica como lo estudiamos. You may have said it, but a very brief way to put it is that I mean, dark energy and dark matter are really, it's a way of saying that we know there are things we don't know. Un juego de palabras, ¿no? Que llamarle ya materia oscura o energía oscura ya es una forma de querer decir cosas sobre las cuales probablemente no podamos decir nada, ¿no? Ya decir materia oscura, ¿qué es? Lo que no vemos, ¿no? Entonces, como le decía Antonio, lo que no vemos, lo que sucedió antes del Big Bang, pues, y ahora cambio mi teoría y digo que son 5 elefantes. ¿Qué cambio? De 3 a 5, pues nada, no pasó nada. Una pregunta ampliando esta. Sí. La teoría de cuerdas estaría ahí ahora mismo en los límites dado que ofrece tantos resultados posibles y es prácticamente imposible acotar cuál es el que define. Superstrings. Pues yo pienso igual. Pienso que es parte de lo que yo llamaría matemáticas inspiradas por la física, pero que no, hasta donde sabemos, no existe ninguna verificación experimental. Pero es peor, no basta con decir no existe ninguna verificación experimental. Nadie sabe ni siquiera cómo se podría verificar ese tema. Desde ese punto de vista, solo me acojo a una frase hermosa y poética de un amigo que es experto mundial en teoría de cuerdas, que me decía, la teoría de cuerdas es física teórica, o sea, 2 veces teórica. Yo no estuve. Esa guy an expert in superstring told me, superstrings is theoretical physics. Yeah, mathematics. I mean, what it, you know, and just the way to put it, I mean, what it is fundamentally is it comes out of trying to unify quantum mechanics and gravity. And there are various things that make that difficult, and it's, you know, it's one approach. And I think, as you're saying, it's gained a lot of attention because there are certain things about it, aspects of it that people find, you know, beautiful or something like that. But yeah, there's the problem that there's nothing, they haven't made any predictions that can be compared with experiment. Yo rescato algo que ha dicho Chris, que no lo he podido plasmar, es muy bonito, y es que él dice que la motivación por la cual se hacen esas cosas, se conjeturan las materias oscuras o las supercuerdas, es una búsqueda estética por la unificación. Es un concepto muy querido en la historia del intelecto humano, ¿no? Y es tal vez en esa desesperación por querer decir existe una teoría única, hermosa, que predice todo, que a veces llevamos al extremo cosas donde la naturaleza no nos está permitiendo confirmar. Desde la mecánica cuántica se plantea una visión biológica, o al menos así se llama, del estudio del comportamiento del átomo. Ello nos lleva a plantearnos, visto así, a plantear el tema de la génesis del átomo, del crecimiento, reproducción de átomos, o sea, aplicar los conceptos de biológico, de lo que es lo que aplicamos a la vida, aplicarlo al tema de los átomos, y eso nos llevaría también a la muerte del átomo, ¿no? O sea, aplicar el concepto biológico, ¿no? Los conceptos biológicos a la teoría atómica. ¿Cuáles serían las respuestas o cómo habría que plantear o qué hay de verdad en esto? ¿De dónde saca usted esa teoría? Pues no, le he visto en la información que he leído, revisando una serie de información en internet sobre mecánica cuántica y todo esto, había recogido eso, el tema y digo, bueno, me ha extrañado mucho y por eso planteo la pregunta. Porque ello me choca mucho con el tema de que digo, si se plantea nacimiento, crecimiento y muerte, nos encontramos con un problema, el tema del principio de conservación de la energía. Sí, Con lo cual ya entramos en un tema... the relation between biological concepts, mostly evolutionary concepts, with death matter like atoms. If atoms can be born, evolve, grow, die, one day. ¿No? Y le pregunto yo porque es una de las áreas que hemos creado de forma conceptual en mi grupo en Bilbao, que le llamamos biomimética cuántica, que es una aventura, sí, ya porque a una cierta edad uno quiere ser más osado, y nos interesa saber si
las reglas estas que asociamos a los seres vivos, biológicos, como usted escribe, de nacimiento, evolución y muerte, se podrían llevar a lo que llamamos la materia inerte o muerta, como los átomos que podrían nacer, crecer y vivir. Yo soy un convencido, y lo diré frente a cámaras alguna vez, de que no existe una diferencia fundamental entre la materia viva, inteligente y la materia inerte, y que esencialmente es una cuestión de información. A estos chicos del colegio que fueron a visitar la semana pasada, yo les decía, yo les preguntaba, ¿qué cosa te quita el sueño? ¿Qué cosa quisieras saber antes de morir un día? Y luego me tocaba a mí decirlo, yo les decía, pues yo quisiera demostrar un día que las piedras piensan. Entonces, a lo que yo apuntaba es a que yo creo que al final el grado de complejidad, de sofisticación del pensamiento, de la inteligencia, es una cuestión simplemente de la complejidad de la información. Y que un día diremos, pues claro, que la piedra piensa de una forma muy limitada y su intercambio de información pues está concentrado allí y nuestro cerebro llega a otro. Pero de allí a pensar de que nuestra mente humana ya es el non plus ultra máximo, pues lo dudo. Y de hecho en eso trabajamos con conceptos de inteligencia artificial y dice tal vez un día se podrá hacer que las máquinas piensen. Y la conjetura que usted dice de que si un átomo nace, pues el problema grave va a ser no por un átomo, va a ser cuando un día se pueda decir que una máquina es inteligente y habrá que asignarle derechos, ¿no? Y jubilación y pensión, y, pues porque de pronto si eso es inteligente, sí, pero está dentro de esta máquina y es un software, hay problemas éticos serios. Pero yo sí creo que se logrará próximamente pues, ver que la materia que pensamos que está muerta y es tonta, pues adquiere, mediante la codificación de la información, un comportamiento inteligente. Te voy a ampliar también esta pregunta, se me va ocurriendo sobre la marcha. ¿Creéis que es posible, desde dentro de unas leyes físicas que rigen el comportamiento de la materia inerte, viva, etcétera, de los sistemas emergentes y complejos, llegar a encontrar soluciones que expliquen el conjunto desde dentro del propio conjunto? Yeah, it's again philosophical. Es por ampliar un poco lo que estabas Is it comentando. possible that you have a body of knowledge associated to a certain, let's say, configuration space, and that by principle do you think the internal parts of the body can understand the whole body? So isn't this a limitation? Right. Yeah, well, I guess I would say that that's not a physics question, first of all. No, Eso es una buena pregunta para traducción. Es exactamente lo que dice. No es una pregunta científica. No es una pregunta científica. En el sentido de que no es demostrable, no tenemos acceso. Yeah, and then, beyond that, so I don't know. Pero claro, pero hay que responderla y él dice que no sabe. That I only talk about after a few beers. Exacto. Pero después de unas cuantas cervezas ya nos volvemos metafísicos. En este caso es agua. La siguiente que os hago es, ¿en qué consiste un simulador cuántico? ¿Se pueden violar las leyes de la naturaleza dentro de una simulación cuántica? Y si se afirma que la velocidad de la luz es un límite en la ciencia y planteáis en vuestros conceptos de simulación que esos límites pueden ser superados. Sí, eso es un tema, un área de investigación que hemos creado en mi grupo en Bilbao, que es el área que le llamamos simulación cuántica de fenómenos o de comportamientos no físicos. Y como hablaba hoy en la tarde con el director del Centro de Benasque, José Ignacio Latorre, que tenemos nuestro interés por el arte, para mí es una forma de huir de la rigidez de la naturaleza. Es decir, el arte es el uso de las leyes que nos restringen en este universo para crear cosas que no existen, sea pintura, música. Y en mi caso en particular, pues yo veo la simulación cuántica, que no es otra cosa que la imitación, yo le llamo el teatro cuántico, ¿no? Que nos permite crear e imitar fenómenos que contradicen las leyes fundamentales, en particular el del límite de la velocidad de la luz, que generaría efectos no causales. Eso en principio creemos que no sería posible. Pero la imitación cuántica, la simulación cuántica nos permite ese espacio de creatividad, de poder no violar las leyes fundamentales, sino imitar
permitir que la naturaleza, que respeta las leyes, imite la violación de las mismas, ¿no? Perhaps you want to give a definition of quantum simulation. Él va a dar la definición de simulación cuántica más formal, tal vez, ¿no? Just what is quantum simulation? Because he meant this line that we did about quantum simulation of physical operation, but general quantum simulation. Right. I think it's what are we trying to do with quantum simulations? I mean, I think we understand that there are when we look at complex quantum systems, there are limits to what we can do. I mean, there's various ways as physicists that we approach trying to understand a problem. I mean, if we're really lucky, we can solve it with a pen and paper and get an answer. But there's a very small number of problems, or in terms of the total number of problems out there, there's a small number of problems that we can do that. So often we then use computers, right? So we turn to computers to calculate things. But then we also know that for a lot of important problems that those computers don't work anymore. So kind of the idea of one of the ideas of quantum simulation is, for the same reasons that computers can't calculate properties of quantum systems, a quantum computer or a quantum simulator might be able to do it. So, Lo que dice Chris es que una de las... Yo di el argumento artístico, estético de la imitación, ¿no? Chris ha dado, como esperaba yo, la definición más formal, que dice que hay cosas que nosotros podemos preguntar sobre la naturaleza que necesitan cálculos y algunos muy pesados. Si tenemos suerte, pues serán algunas ecuaciones simples. En el caso más común, pues son ecuaciones muy difíciles y necesitamos ordenadores muy sofisticados. El problema viene cuando usando todos los ordenadores del mundo en paralelo, pues no podemos calcular ni predecir. Y el concepto de ordenador cuántico y simulador cuántico nos permitiría hacer que una parte de la naturaleza, ¿no? En este caso cuántica, calcule o imite el comportamiento que no podemos describir y predecir. Entonces, en lugar de nosotros complicarnos la vida con el cálculo, haríamos que una parte de la naturaleza calcule y prediga lo que sucede en el otro. Es una manera de sobrepasar nuestras limitaciones frente a los cálculos y las predicciones. Los simuladores cuánticos se pueden relacionar con dimensiones extra. Todo apunta a que existen, pero no encontramos la manera de demostrarlo hasta ahora. ¿Es esto cierto? Como dijimos antes, el mundo de la simulación cuántica es un teatro cuántico, ¿no? A mí me gusta verlo así porque eso va a ayudarte a entender mi respuesta. Y la respuesta es sí, porque en el teatro se permiten cosas que no se permiten en la vida cotidiana y se permiten imitar cosas que inclusive contradicen el sentido común. Entonces, si uno va a una película, ¿te gusta Spider-Man? ¿No? ¿Has visto la de Spider-Man? Entonces ves a Spider-Man, a veces se lanza y hace movimientos, pues si tú dices, eso no sucede, así no se puede tirar y frenar 1 centímetro antes de llegar Vemos cosas absurdas, ¿no? Pero como me gusta decir, nosotros pagamos para ver eso. Nosotros pagamos para que nos engañen, ¿no? Eso es el concepto de teatro, de arte, ¿no? De ficción. Y en este caso, pues con la imitación cuántica o la simulación cuántica podemos poner dimensiones adicionales, violar leyes, poner situaciones especiales que no suceden cotidianamente. Es un mundo donde la creatividad y el desafío intelectual pues, nos permiten llegar más lejos de lo permitido. Entonces todo eso que me dices y mucho más es posible. Lo cual no quiere decir que existe en la naturaleza. Como que lo que vemos en el teatro y en el cine, pues no es porque sucede en la pantalla que existe en la naturaleza, ¿no? Eso es un poco el desafío. Entendiendo la idea, eso luego cómo se lleva adelante y qué experiencias puedes sacar positivas de esa experiencia que no es cierta, ¿no? O sea, la idea está clara, ¿no? O sea, en mi opinión, que cómo se... O sea, que para entender un poco cómo puede hacerse eso, ¿no? O sea, simuláis un teatro cuántico, hacéis ciertas experiencias que incluso pueden ser irracionales dentro de la física cuántica y luego, ¿cómo obtenéis resultados? Resulta ser que the question is how with this quantum theater, as I like to call this, a quantum simulation, we can get results. Es una pregunta técnica, ¿no?
esencialmente, le voy a dar un ejemplo que es realmente así, como se dice en alemán, un experimento mental, ¿no? O sea, no es algo que se vaya a hacer, pero que se entienda. Es posible que nosotros sepamos hacer experimentos químicos con un tipo de átomo, como se llama cobre, ¿no? Pero no podemos hacer experimentos con otro tipo de átomo que podemos llamar pues, plata, o porque es muy caro, o porque es difícil. Y usamos uno de ellos para imitar el comportamiento del otro, de tal manera que las propiedades de ese otro átomo, al cual no tenemos acceso por precio, por complejidad, por situación, por limitaciones experimentales, pues la imitación nos permite saber cómo se comportaría ante ciertas situaciones. Y luego, claro, hay que verificar. Y luego cogemos el átomo que no podíamos usar y vemos que realmente nuestras predicciones funcionan. Eso es un poco el arte de la simulación. Es muy similar a lo que sucede en la pintura, ¿no? Si uno pinta cosas, ¿no? En 2 dimensiones, pues que tratan de evocar la luz, la nieve, etc. Pero sabemos que no son reales. En la simulación cuántica lo que hacemos es usar esas representaciones para calcular cosas que son imposibles. I want to give an example about how it's the mechanism, how quantum simulations and this theater may allow us to get useful information. Or what's something, or like what is something interesting to That's simulate? right, that's or, right, that's right. Something. right. I have given an example of quantum, of chemistry, you know, of how to, Right. how to imitate one atom can imitate another one. Yeah. Okay, what are some other interesting things? Yeah. Materials. Yeah, I think but I think maybe chemistry is one big Sí, thing. which piensa then- que es el ejemplo de la química el más claro, ¿no? Y de Pero hecho sí. la aplicación a materiales, ¿no? Es decir, imitar las propiedades de materiales que no se pueden experimentar. De hecho, probablemente ustedes han oído que muchas veces envían experimentos de química, de electrónica, a satélites, al espacio, porque solamente en ausencia de gravedad se manifiestan algunos comportamientos. Bueno, la idea de la imitación es no tener que hacer eso. Uno logra hacerlo aquí abajo, uno logra imitar esas situaciones para I guess also as you're saying, like new types, we can hope maybe to be able to make, say, new types of materials or understand. So there's things that we call sometimes quantum materials, things like high temperature superconductors, where we've known about them for 30 years, but we still don't have an explanation for how they work. And so it's something like maybe and part of that is because they are just very complicated quantum systems. You have lots of quantum things talking to each other, and it gets very hard to kind of understand it. So it could be something like that. Where Chris menciona, por ejemplo, que se conoce mucho hoy en día sobre materiales superconductores que permiten la transmisión de corrientes sin pérdidas de energía, etc. Y que sin embargo no sabemos por qué se comporta de esa manera el material, no lo sabemos. Porque para poder entenderlo necesitaríamos justamente hacer cómputos en ordenadores y en simuladores que no lo permiten, ¿no? Si uno usa todos los ordenadores del planeta en paralelo, no podríamos describir esos materiales. Y la simulación cuántica y la computación cuántica nos permitirían, ojalá pronto, pues explicar por qué sale la superconductividad y cómo manipularla para fines convenientes, ¿no? En un simulador cuántico parecería entonces que todo es posible. ¿Dónde está el límite entre la realidad y la ficción? It looks like in the quantum simulator everything is possible. Where is the limit between reality and fiction? Bueno, money. la diferencia es el dinero. ¿Cuánto dinero? Sí, que no se puede. Que con dinero falso no funciona. Me parece fantástica la pregunta. De hecho, es una de las preguntas que a mí me permite vivir, que me despierto y recuerdo esas preguntas y me da ganas de levantarme e ir a trabajar. Me da mucha curiosidad saber, te la voy a decir la pregunta de forma un poco más seria, ¿no? Tal como la concibo, que es una pregunta que tratamos de responder, es ¿cuál es el límite de la representabilidad del universo y sus leyes, con todo lo restringido que son, para imitar la imaginación humana? ¿Cuál es el límite? No lo sabemos. Pero me hago esa pregunta todos los días y nos la hacemos, ¿no? Es decir, nos da curiosidad saber que a pesar de que este es un universo, no son todos,
hay unas leyes, no son todas, y a pesar de que tenemos esas leyes restringidas, nuestra mente y nuestra inteligencia nos permite imaginar y crear mundos ficticios. ¿Y cómo podemos usar esa materia y esas leyes restringidas para poder imitar lo que nos dé la imaginación? No lo sé, no sé cuál es el límite, pero cualquiera que sea la respuesta, allí se acaba el ser humano. Pienso yo, allí se acaba el ser humano. El día que sepamos hasta dónde este universo nos permite representar lo que imaginamos, ya no hay más. También hay cosas que no podemos imaginar. Que no, Si te pregunto cuáles, tiene sentido. no te lo sabría decir, pero Si no estás perdido. There are things that we cannot imagine. I'm telling them that the limit of representability, we use this universe to try to make fiction, but what is the limit? Well, but I think, I mean, you know, there are problems that in some sense we in some sense know, even if we could build a quantum computer, it doesn't help us solve. I mean, there are certain problems that they work for, certain problems that they don't. At the same time, you know, probably if we could really build one, whether a quantum simulator or a quantum computer, there might be a lot of surprises. So, you know, you say when they first built the first transistor, the first single transistor was about the size of this, right? And I don't think anybody imagined that, you know, 50 years later you'd have 1 billion transistors in your pocket, you know, or this was the size of a computer this powerful 30 years ago filled, you know, a whole room or a football pitch or something like that. Claro. You know, so. Se hace la asociación de que primero, es una cosa importante, el ordenador cuántico o el simulador cuántico no nos va a resolver todo en la vida. Hay cosas que sabemos que podrían hacer mejor, pero hay muchas cosas que tal vez nunca se puedan responder, a pesar de que las imaginemos. Pero hay que quedar con la mente abierta porque décadas atrás, pues, un objeto eléctrico de este tipo pues, tenía una información mínima. Y hoy en día un transistor pues, que podía tener ese tamaño, ahora hay millones de transistores dentro. Entonces, que al mismo tiempo que sabemos o nos sentimos restringidos al día de hoy, inclusive con el simulador cuántico, pues que la historia nos invita a soñar un poco y a pensar que tal vez nos estamos perdiendo cosas y que mañana o en 5 años se descubrirá un paso más y cada vez tendremos acceso a lo posible. Una pregunta. Vosotros, bueno, creo que se está trabajando sobre el tema se está hablando del ordenador cuántico y demás. ¿Para cuándo el ordenador cuántico? Y habrá internet cuántico también, puesto ya el tema. Quantum Internet? When the quantum computer will be ready? Yeah, it's hard to say. Es difícil decir. I think, I mean, let's say at the moment we have small quantum computers that don't do anything that you couldn't do almost, you know, by hand. You know, but the interesting question is when can we build one that can do something that, you know, a classical computer can't? And I guess it will be at least 10 years. You know, Le ha dado 1000 vueltas para decir al final 10 años. but I think you know, it's 10 years ago, people probably said 10 years also. Dice que 10 años, cada año vamos a decir 10 años. Exacto, y yo pienso que es una pregunta válida y hay que hacérselas todos los días. Mi respuesta está abierta, no tengo claro. El único mensaje que yo querría pasar con respecto a esta pregunta, que obliga a mojarse, ¿no? es que estamos aquí para desafiar nuestra mente y nuestras posibilidades y que creemos que podemos responder a esa demanda y que no es el trabajo de uno ni de 5, sino de cientos y tal vez de miles